El soleado día de octubre en Vermont resultó inesperadamente cálido, como si la naturaleza hubiera decidido regalar a la familia Collins un último indicio del verano que se marchaba. La vieja mansión, sumergida en el oro de los arces otoñales, reunió bajo su techo a 3 generaciones de una familia que alguna vez fue unida. La maciza puerta de roble crujía una y otra vez, dejando entrar a nuevas personas que llegaban para la lectura del testamento de John Collins. En la espaciosa sala de estar, donde cada objeto guardaba su propia historia, se reunieron todos. Michael, el hijo mayor, siempre impecable y serio en su invariable traje de negocios. Sarah, la única hija, elegante y algo distante, con un sutil aire de sofisticación manhattanita. Y Robert, el hijo menor, vestido con una camisa sencilla y jeans desgastados, con manos endurecidas por el trabajo en la granja. En un sillón junto a la chimenea se sentaba Elizabeth, su madre, irradiando esa dignidad especial que poseen las mujeres que han vivido una vida larga y llena de significado. El abogado de la familia, el señor Patterson, quien los conocía desde niños, sacó un sobre de un viejo portafolio de cuero. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente. Comprendía perfectamente que el contenido de aquella carta podría cambiar para siempre el destino de la familia Collins. En la habitación cayó un pesado silencio, solo interrumpido por el tic-tac del antiguo reloj de pie que John había traído alguna vez desde Boston. «Mis queridos hijos», comenzó a leer el abogado, y la voz de John pareció resonar en la estancia. «Si están escuchando estas palabras, significa que ya he dejado este mundo. Pero antes de que conozcan mi última voluntad, quiero recordarles la historia de nuestra familia. Esta granja no es solo un pedazo de tierra con edificaciones. Es la materialización del sueño americano de su abuelo. Cada acre regado con su sudor y con mi trabajo. Es el lugar donde dieron sus primeros pasos, donde aprendieron a diferenciar el trigo del centeno, donde descubrieron la sencilla sabiduría de la naturaleza». Michael se tensó visiblemente cuando se mencionó la granja. Su mirada se deslizó hacia su hermana, quien asintió levemente. Evidentemente, ya habían discutido el futuro del negocio familiar antes de aquella reunión. Robert, en cambio, miraba por la ventana, donde los campos infinitos se preparaban para el letargo invernal. «Por eso, mi condición principal es que la granja debe permanecer íntegra. Nada de dividirla, nada de venderla por partes. O encuentran la manera de trabajar juntos o...» El señor Patterson hizo una pausa. «O todo pasará a manos de un fondo benéfico para la formación de jóvenes agricultores». Sarah se levantó bruscamente del sofá. «Esto es absurdo. Los tiempos han cambiado. No podemos aferrarnos a métodos de gestión obsoletos solo por recuerdos sentimentales». Sus elegantes zapatos taconearon indignados sobre el viejo parquet. «Siéntate», pronunció Elizabeth en voz baja, con una firmeza tal que su hija, involuntariamente, volvió a tomar asiento. «Tu padre aún no ha terminado. Sé que cada uno de ustedes tiene una visión diferente del futuro de la granja», continuó leyendo el abogado. «Michael sueña con modernizarla. Sarah ve su potencial en el desarrollo inmobiliario, y Robert quiere preservar nuestras tradiciones. Pero recuerden, la fortaleza de la familia Collins siempre ha estado en su unidad. Tienen un año para encontrar un punto en común. Un año para demostrar que el legado de su abuelo y mi trabajo no fueron en vano». Cuando el señor Patterson terminó de leer, la habitación quedó sumida en un silencio opresivo. Todos comprendían que aquello no era solo un testamento, sino el último intento del padre por conservar no solo el negocio, sino también a la familia misma. Por la ventana abierta llegaba el aroma de las manzanas maduras del huerto que todos ellos habían ayudado a plantar alguna vez, y el lejano mugido de las vacas regresando del pasto. Ese sonido familiar desde la infancia ahora les parecía una canción de despedida de una época que se extinguía. La historia de la granja Collins comenzó en 1962, cuando el joven Patrick Collins, recién llegado de Irlanda, vio esas tierras por primera vez. Se encontraba en una colina, respirando el aire fresco de Vermont, con solo $200 en el bolsillo, todos sus ahorros. Pero su corazón ardía con la pasión de un soñador que creía en el sueño americano. Patrick comenzó a trabajar en una granja vecina, ahorrando cada centavo, y 5 años después, compró sus primeras 10 acres. Su hijo John, el recientemente fallecido padre de los actuales herederos, absorbió desde niño esa pasión por la tierra. Recordaba cómo su padre le enseñó el principio fundamental: la tierra ama el trabajo y la honestidad.
Cada mañana recibían juntos el amanecer en el campo, y poco a poco, aquellas 10 acres se convirtieron en una granja próspera. Cuando en los años 80 la gente comenzó a interesarse por los productos orgánicos, John fue uno de los primeros en el estado en transformar la producción a métodos ecológicos. Los niños crecieron en un ambiente de esfuerzo y valores familiares. Michael, como el mayor, siempre sintió una responsabilidad especial. Ya a los 12 años ayudaba a su padre con la contabilidad, pasando las noches sumergido en columnas de números. Sarah, la única hija, heredó de su abuela la habilidad de conectar con la gente. En su adolescencia, organizó las primeras ferias agrícolas, donde sus productos se hicieron conocidos en toda la región. Y el menor, Robert, desde pequeño mostró un asombroso conocimiento de la tierra y las plantas, como si hubiera heredado ese don de su abuelo. Cada domingo, la familia se reunía en torno a la gran mesa en la misma sala, donde ahora se leía el testamento. Elizabeth preparaba su famoso pastel de manzana, y John contaba historias sobre los primeros años de la granja, sobre dificultades y triunfos. Esas cenas familiares eran más que una tradición. Eran el pegamento que mantenía unida a la familia. En la infancia, cada uno de ellos encontró algo propio en la granja. Michael disfrutaba ayudando con los cálculos de la cosecha y las ventas, mostrando ya entonces su destreza para los negocios. Sarah organizaba eventos para los clientes y recorridos escolares, convirtiendo la granja en un atractivo para toda la comunidad. Robert, por su parte, pasaba horas en el invernadero, cultivando nuevas variedades de tomates o experimentando con hierbas. El Día de Acción de Gracias siempre fue una celebración especial en la granja Collins. Familiares de todo el estado se reunían allí, y la mesa se llenaba de platillos preparados exclusivamente con productos de su tierra. Pavo relleno con hierbas de su huerto, pastel de calabaza con calabazas cultivadas por los niños en sus parcelas personales, sidra fresca hecha con manzanas de su propio huerto. Todo ello creaba una sensación de especial conexión con la tierra y con su historia. Pero el tiempo pasó. Los niños crecieron. Michael se fue a estudiar negocios en Boston. Sarah eligió una universidad en Nueva York, y solo Robert permaneció para ayudar a su padre, inscribiéndose en una facultad de agricultura cercana. Cada regreso a casa en vacaciones evidenciaba cada vez más lo diferente que era su visión sobre el futuro de la granja. Michael traía libros sobre agroindustria moderna. Sarah hablaba de oportunidades de inversión, mientras que Robert simplemente seguía trabajando con su padre, manteniendo las tradiciones. Las primeras grietas serias en la relación familiar aparecieron cuando Michael se casó con Ashley, una ambiciosa graduada de la escuela de negocios. Ella inmediatamente vio en la granja Collins un activo subestimado, como lo llamaba durante las cenas familiares, provocando el fruncimiento disimulado de Elizabeth. Ashley hablaba constantemente sobre escalar el negocio, atraer inversores y expandirse al mercado nacional. Sus ideas parecían tentadoras, especialmente cuando mencionaba el éxito de otras granjas familiares que se habían convertido en grandes agroindustrias. Michael, siempre atento a los números, comenzó a elaborar planes de modernización. Quería comprar maquinaria avanzada, contratar más trabajadores, ampliar la producción. «Papá, podemos triplicar las ganancias en 3 años», le insistía, desplegando gráficos y tablas sobre la vieja mesa de la cocina. John lo escuchaba en silencio, mirando por la ventana los campos que él y su padre habían trabajado con sus propias manos. Mientras tanto, Sarah se casó con James, un asesor financiero de Wall Street. Para él, la granja no era más que un proyecto de inversión. ¿Saben cuánto vale la tierra en esta zona?, repetía en las reuniones familiares. Podríamos vender una parte para urbanizar y con ese dinero modernizar lo que queda. Sus palabras resonaban en Michael, pero en Robert solo despertaban un silencio obstinado. Robert parecía ser el único que seguía viviendo al mismo ritmo de antes. Se casó con Kate, una maestra de primaria local, que sinceramente amaba la granja y sus tradiciones familiares. Juntos, desarrollaron programas educativos para escolares, organizaron excursiones y enseñaron a los niños los fundamentos de la agricultura orgánica. Pero su devoción a las tradiciones era cada vez más vista por su hermano y hermana, como terquedad y falta de voluntad para evolucionar. Las cenas familiares se volvían cada vez más tensas. Las conversaciones sobre el futuro de la granja invariablemente derivaban en discusiones. Ashley hablaba de la necesidad de mantenerse al día con los tiempos. James calculaba las ganancias perdidas,
Y Kate recordaba en voz baja la importancia de preservar los valores familiares. Elizabeth cada vez más se retiraba en medio de esas conversaciones, alegando dolor de cabeza. John veía cómo cambiaban las relaciones entre sus hijos. Notaba que Michael había dejado de visitar la granja sin motivo, y que ahora sus visitas siempre estaban acompañadas de propuestas de negocios. Sarah aparecía en la granja con menos frecuencia, excusándose con su trabajo en la ciudad. Solo Robert seguía siendo el mismo, aunque en su mirada comenzaba a aparecer cautela cuando se hablaba de su hermano y su hermana. La gota que colmó el vaso fue la propuesta de Michael y Sarah de obtener un gran préstamo con la tierra como garantía para modernizar la producción. Prepararon una presentación, invitaron consultores, pero Robert se opuso categóricamente a la idea de arriesgar las tierras familiares. Esto no es solo un activo, decía, es nuestra herencia. En ese momento, John apoyó a su hijo menor, y esa decisión dejó una marca profunda en el alma de Michael. Tras la lectura del testamento, la lucha por el futuro de la granja estalló con nueva fuerza. Michael fue el primero en romper el silencio. Tenemos que actuar rápido. Solo tenemos un año para convertir la granja en una empresa moderna. Ya preparé un plan de negocios y concerté una reunión con posibles inversores de Boston. Sus palabras sonaban seguras, pero en sus ojos se leía inquietud. Entendía que era su última oportunidad para hacer realidad su visión del futuro de la granja. Sarah, golpeando suavemente con sus uñas perfectamente arregladas el reposabrazos del sillón, apoyó a su hermano. Michael tiene razón. Los tiempos del romanticismo agrícola han pasado. James ha estudiado el mercado. La demanda de bienes raíces en nuestra zona está creciendo. Podríamos destinar una parte de la tierra para una ecoaldea. Eso generaría buenos ingresos y permitiría modernizar el resto de la granja. Robert, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó bruscamente. ¿Acaso entienden de qué están hablando? Esta tierra no es solo un activo para vender. Cada campo, cada huerto son años de trabajo de nuestro abuelo y nuestro padre. Tenemos ingresos estables, clientes fieles que valoran precisamente nuestro enfoque en la agricultura. ¿Por qué cambiarlo todo? Elizabeth observaba la disputa de sus hijos con dolor en los ojos. Recordaba cómo esos mismos niños recogían manzanas juntos en el huerto, se ayudaban con las tareas escolares, se defendían mutuamente en la escuela. Ahora parecían extraños, reunidos en la misma habitación por mera casualidad. Las semanas siguientes se convirtieron en una auténtica batalla por la herencia. Michael tenía interminables reuniones con inversores y banqueros, intentando obtener financiación para su plan de modernización. Incluso inició negociaciones preliminares con una gran cadena de supermercados para suministrar productos, sin informar a su hermano y hermana. Mientras tanto, Sarah se reunía en secreto con representantes de una empresa constructora. Junto a su esposo, desarrollaron un proyecto para una exclusiva ecoaldea que se podría construir en parte de los terrenos de la granja. Su presentación incluía hermosas visualizaciones de casas ecológicas, jardines comunitarios e incluso un pequeño mercado agrícola. Cuando Robert se enteró de los planes de su hermano y su hermana, comenzó a actuar a su manera. Organizó una reunión con agricultores locales y activistas ecológicos, advirtiéndoles sobre la amenaza de convertir la granja orgánica en una producción industrial. Para él, el apoyo de la comunidad local era una carta importante en esta batalla familiar. La situación se volvía más tensa cada día. Michael y Sarah empezaron a presionar a su madre, tratando de convencerla de que apoyara sus planes. «Mamá, debes entender que el mundo ha cambiado», decía Sarah. «No se puede vivir en el pasado para siempre». Elizabeth escuchaba sus argumentos, pero cada vez más recordaba las palabras de su esposo sobre que el verdadero valor de su familia no era la tierra ni el dinero, sino la capacidad de mantenerse unidos, sin importar qué. El desenlace llegó en la siguiente reunión familiar, cuando Michael presentó los documentos de un acuerdo preliminar con la cadena de supermercados. Robert, tras revisar los papeles, palideció. ¿Quieres transformar la granja en una agricultura intensiva? ¿Usar químicos? ¿Entiendes que eso destruirá todo lo que construyeron el abuelo y el padre? Pero el verdadero escándalo estalló una semana después, cuando a la granja llegó un hombre desconocido, vestido con un costoso traje. Se presentó como representante de un gran holding agroindustrial y pidió hablar con Robert. Como resultó, el hermano menor, el mismo defensor de las tradiciones familiares,
Llevaba meses en negociaciones secretas para vender su posible parte de la herencia. Su plan era simple. Si no lograba defender el camino tradicional de la granja, quería ser el primero en vender su parte antes de que la tierra perdiera valor, debido a los planes de intensificación de Michael. Michael lo descubrió por casualidad. La secretaria del holding agroindustrial le envió por error una copia del acuerdo preliminar. ¿Así que esto es lo que haces? Su voz temblaba de ira cuando irrumpió en la casa de Robert esa misma noche. ¿Aquí te haces pasar por el guardián de los valores familiares, y a nuestras espaldas negocias la venta? Hipócrita. Robert, acorralado, intentó justificarse. ¿En qué son mis negociaciones peores que sus planes? Al menos, yo quería vender la tierra a alguien que la mantendría con fines agrícolas, y no convertirla en otro barrio exclusivo o en una fábrica química disfrazada de granja. Cuando Sarah se enteró de las acciones de su hermano menor, viajó de inmediato desde Nueva York. ¿Te das cuenta de que lo que hiciste desvaloriza toda la granja?, le gritó a Robert. ¿Qué inversor querrá hacer negocios con una empresa donde los copropietarios negocian a escondidas unos de otros? Las noticias del conflicto familiar se difundieron rápidamente por la región. Un periódico local publicó un artículo sobre el posible fin de la legendaria granja orgánica de los Collins. Los antiguos clientes comenzaron a llamar preguntando sobre el futuro del suministro. Los trabajadores de la granja, algunos de los cuales llevaban décadas allí, empezaron a buscar nuevos empleos por miedo a los cambios inminentes. Cuando Elizabeth supo de los planes secretos de su hijo menor, sufrió un ataque al corazón. ¿Cómo pudieron?, preguntó en voz baja cuando sus hijos se reunieron junto a su cama en el hospital. Su padre dedicó su vida no solo a la tierra, sino a su unidad. ¿Y ustedes? No terminó la frase. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Michael, devastado por la traición de su hermano, retiró todas sus propuestas de modernización. Sarah canceló las reuniones con los desarrolladores. Robert rompió los contactos con el holding agroindustrial. Pero ya era demasiado tarde. La confianza en la familia estaba rota. Los bancos, al enterarse del conflicto entre los herederos, se negaron a renovar las líneas de crédito. Los proveedores empezaron a exigir pagos por adelantado, temiendo el incierto futuro de la granja. En el siguiente consejo familiar, reinaba un silencio sepulcral. Nadie quería ser el primero en hablar. Afuera llovía. Las gotas tamborileaban sobre el techo de la casa, donde alguna vez resonaban las risas infantiles. Las fotografías familiares en las paredes parecían mirar con reproche a los presentes. Era especialmente difícil ver el gran retrato del padre. Su mirada parecía preguntarles: ¿acaso esto es todo lo que aprendieron de mí? Las consecuencias de la discordia familiar no tardaron en llegar. Michael, tras perder la confianza de los inversores, se encontró en una difícil situación financiera. Su reputación en los círculos empresariales de Boston se tambaleó. Nadie quería hacer negocios con un hombre que no pudo llegar a un acuerdo ni siquiera con su propia familia. Ashley, que siempre había soñado con una vida lujosa, comenzó a reprocharle cada vez más sus fracasos. Su matrimonio, antes sólido, comenzaba a resquebrajarse. Sarah y James también enfrentaban problemas. La noticia del conflicto familiar llegó a Wall Street, y los clientes de James empezaron a dudar de su capacidad para gestionar su dinero, considerando que ni siquiera había podido administrar la herencia familiar. Su acomodada vida en Manhattan comenzó a desmoronarse. Tuvieron que renunciar a su membresía en el club de campo, cancelar la compra de un automóvil nuevo y cambiar a sus hijos de una prestigiosa escuela privada a una pública. Robert, quien en apariencia había conservado su lugar en la granja, enfrentaba cada día los fantasmas de su traición. Los antiguos trabajadores, que habían trabajado junto a su padre durante décadas, ahora lo miraban con un desprecio apenas disimulado. Kate, su esposa, no podía perdonarle su doble moral. Ella siempre había creído sinceramente en su lealtad a las tradiciones familiares. Su relación se volvía cada vez más tensa. La granja, que alguna vez prosperaba y rebosaba de vida, ahora parecía un barco sin capitán. La cosecha de ese año se recogió de cualquier manera. Faltaban manos de obra y, sobre todo, entusiasmo. Los clientes habituales se iban uno tras otro con la competencia. Los bancos rechazaban conceder préstamos al ver la incertidumbre en la gestión. La tierra, por la que tanto habían peleado, yacía en parte abandonada. Nadie quería invertir en su desarrollo en un futuro incierto. Elizabeth se recuperaba lentamente de su ataque al corazón, pero su mirada había perdido brillo.
Dejó de preparar su famoso pastel de manzana, diciendo que sin amor ya no sabría bien. Las fotos familiares en su habitación fueron giradas contra la pared. No podía ver los rostros felices del pasado, sabiendo en qué se había convertido su familia. Una tarde, estaba sentada en su vieja mecedora en el porche, contemplando la puesta de sol sobre los campos. Se le acercó su nieta, la hija de 12 años de Sara, que estaba de visita en la granja durante las vacaciones escolares. «Abuela, ¿por qué todos están tan tristes?», preguntó la niña. «Papá ya no se ríe. Mamá llora todo el tiempo. El tío Michael no viene, y el tío Robert camina como una sombra. ¿Qué le pasó a nuestra familia?». Elizabeth atrajo a su nieta hacia sí y respondió en voz baja. «Sabes, querida, a veces las personas desean tanto conseguir algo material que olvidan lo más importante: el amor y la confianza. Tu abuelo siempre decía que la verdadera riqueza no son los ahorros en el banco, sino los rostros felices reunidos en la mesa familiar. Lástima que tus padres y tíos lo hayan olvidado». El punto de inflexión llegó de repente. En uno de esos días grises de otoño, Elizabeth perdió el conocimiento en medio de la cocina. La hospitalizaron de urgencia en el hospital de Burlington. El diagnóstico era grave, un infarto masivo. Por primera vez en muchos meses, toda la familia se reunió, esta vez en el pasillo del hospital. Michael llegó primero, cancelando una importante reunión con inversores. Se veía demacrado, con profundas ojeras. Los últimos meses no habían sido fáciles para él. Sara llegó poco después, con el cabello revuelto y sin su habitual maquillaje impecable. Robert ya estaba allí. Él había llevado a su madre al hospital y ahora estaba sentado en un rincón, evitando cruzar miradas con su hermano y su hermana. «Su madre está estable», dijo el médico, «pero necesita absoluto descanso y la ausencia total de estrés. El apoyo familiar ahora es más importante que cualquier medicamento». Miró detenidamente a cada uno de ellos, como si entendiera la ironía de la situación. Una familia destruida por conflictos tenía que convertirse en la fuente de su recuperación. Mientras Elizabeth estaba en la unidad de cuidados intensivos, sus hijos se turnaban para vigilarla. En una de esas noches, Michael, buscando la bata favorita de su madre entre sus cosas, encontró un viejo cuaderno de cuero desgastado. Era el diario de su padre, que había llevado durante los últimos años de su vida. «Queridos hijos», leyó Michael bajo la tenue luz del hospital. «Si están leyendo estas líneas, significa que no logré transmitirles lo más importante en vida. Nuestra granja nunca fue solo un negocio. Fue mi intento de crear un lugar donde la familia pudiera permanecer unida sin importar qué. Cada árbol en el huerto, cada campo, es la historia de nuestra familia, una historia de amor y trabajo». Michael llamó a Sara y a Robert. Por primera vez en mucho tiempo, estaban sentados juntos, hombro con hombro, leyendo las palabras de su padre. Michael siempre quiso más. Eso es bueno. Su deseo de perfección ayudará a la granja a crecer. Sara sabe ver el futuro. Nos enseñará a mirar hacia adelante. Y Robert siente la tierra como la sentía mi padre. Él es el guardián de nuestras tradiciones. Juntos podrían crear algo increíble. Si tan solo entendieran que su fuerza está en la unión. En el diario encontraron viejas fotografías. Ahí estaban los tres subidos en un tractor. Ahí ayudaban a recoger manzanas. Ahí celebraban el Día de Acción de Gracias. En la última página, había una frase inconclusa. «La verdadera riqueza se mide no en los rostros felices reunidos en la mesa familiar», susurró Sara, recordando las palabras que su padre solía repetir. Permanecieron en el pasillo del hospital hasta el amanecer, hablando realmente entre ellos por primera vez en mucho tiempo. Michael confesó que su obsesión con la modernización era un intento de demostrar su valía. Sara contó cómo su miedo a ser vista como una fracasada ante su esposo la llevó a considerar vender la granja. Robert, con lágrimas en los ojos, habló de cómo su temor a perderlo todo lo llevó a traicionar los principios familiares. Cuando Elizabeth fue dada de alta del hospital, la primavera ya había llegado. Los manzanos del viejo huerto estaban a punto de florecer, y sus tiernos brotes recordaban la posibilidad de un nuevo comienzo. La primera reunión familiar después de la enfermedad de su madre no se llevó a cabo en la formalidad de la sala de estar, sino en el porche, donde solían reunirse en las cálidas noches. «Nos quedan 3 meses antes de que venza el plazo del testamento», comenzó Michael, pero su voz ya no tenía la dureza de antes. «Creo que todos hemos entendido que intentábamos resolver la pregunta equivocada.
Pensábamos en cómo dividir la herencia, en lugar de pensar en cómo conservar el verdadero legado de papá, nuestra familia. Sara, sosteniendo la mano de su madre, asintió. Saben, después de todo lo que pasó, me di cuenta de que el éxito no se mide en cifras en una cuenta bancaria. James puede pensar que soy ingenua, pero ya no quiero convertir nuestra granja en un proyecto de inversión. Robert, quien durante todos esos meses se reprochaba a sí mismo por su momento de debilidad y traición, murmuró en voz baja. Me he dado cuenta de que una adhesión ciega a las tradiciones sin evolución también es un error. Papá siempre decía que la tierra ama lo nuevo, lo importante es hacerlo todo con amor y respeto. Poco a poco comenzó a delinearse un nuevo plan. Decidieron combinar las fortalezas de cada uno. Michael asumió la planificación financiera y la modernización, pero ahora su enfoque era más equilibrado. Buscaba formas de mejorar la producción sin comprometer los principios ecológicos de la granja. Sara aplicó sus contactos y conocimientos en una dirección completamente nueva. En lugar de vender la tierra para urbanización, desarrolló un programa de agroturismo. Los habitantes de la ciudad podían visitar la granja, hospedarse en acogedoras cabañas, participar en la cosecha y aprender los fundamentos de la agricultura orgánica. Robert permaneció como el guardián de las tradiciones, pero ahora no se oponía a los cambios. Bajo su dirección, en la granja se inauguró un centro educativo, donde los escolares locales y los estudiantes de agronomía podían aprender los principios de la agricultura sostenible. Su esposa Kate diseñó un programa especial para niños, que combinaba la educación ecológica con la experiencia práctica en la granja. Elizabeth observaba la transformación de la granja con una alegría serena. Su cocina volvió a llenarse con el aroma de su pastel de manzana, y la mesa de los domingos reunía nuevamente a toda la familia, ahora con los nietos, quienes exploraban con entusiasmo cada rincón de la renovada granja. Un año después, el día en que se anunciaría la decisión sobre el testamento, el señor Patterson se llevó una grata sorpresa. En lugar de una familia dividida, vio un equipo unido. La granja no solo había conservado su integridad, sino que había cobrado nueva vida. Ahora no era solo un negocio agrícola, sino un verdadero centro familiar donde las tradiciones se combinaban armoniosamente con la innovación. ¿Saben?, dijo el viejo abogado mientras observaba a los presentes. John estaría feliz. Siempre decía que su mayor riqueza no era la tierra, sino el hecho de que mantenía unida a su familia. Y ustedes han demostrado que tenía razón. Y en la pared de la renovada oficina de la granja apareció una fotografía. 3 generaciones de la familia Collins, con un fondo de manzanos en flor. Debajo de ella, en un marco, se colocó la última entrada del diario del padre, ahora completa. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el amor capaz de superar cualquier avaricia y orgullo. Cuídense unos a otros, mis hijos, porque la familia es la herencia más valiosa. Gracias por haber visto esta historia familiar hasta el final. En ella, cada uno puede encontrar algo propio, una advertencia contra los errores, una esperanza de reconciliación, o un recordatorio de que los valores materiales nunca deben ser más importantes que los lazos familiares. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal. Nos esperan muchas más historias interesantes y aleccionadoras sobre la vida, el amor y las relaciones humanas. Dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Cada opinión es valiosa e importante para el crecimiento del canal. Hasta la próxima.